Quisiera antes de empezar agradecer de manera muy especial a los organizadores. Realmente se nota el amor y la dedicación del evento y es un placer estar aquí para hablar de algo que afortunadamente ya hemos hablado, que se vuelve un tema cada vez más importante en el día a día, pero que abarca muchas preguntas y muchos retos. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés y vamos a empezar muy corto con cuál es la causa, pero me voy a concentrar un poco en qué hacer y cuáles son esas implicaciones que se han visto hasta el momento. Entonces, definitivamente es un problema multifactorial. En cuanto al título de la presentación, la respuesta es todo y cada una de estas cosas tiene que ver. Sabemos que en las personas que viven con VIH, a pesar de que incluso veamos indetectabilidad, puede haber una replicación persistente, que también muchas coinfecciones van a tener también un papel en esa inflamación, pero sabemos, y nos acabó de mostrar la doctora Brenda, que el sexo, el género, también tiene que ver y que vamos a tener riesgos diferenciales por nuestros estrógenos y por muchas otras hormonas allí asociadas en la mujer, que también tenemos un papel de la terapia antirretroviral, que tenemos una activación inmune permanente y no solamente eso, sino que nuestra población que vive con VIH también está envejeciendo y sabemos que esa inmunosenescencia se presenta antes. Entonces, definitivamente, esas coinfecciones con hepatitis C, SARS-CoV-2, infecciones de transmisión sexual, toda esa pérdida de GALT, de los linfocitos en el momento de la primoinfección en el tracto gastrointestinal, esa replicación, esos reservorios virales, pues definitivamente están causando una disfunción endotelial y esto claramente lo podemos ver de muchas maneras y se ha investigado bajo diferentes ópticas, como por ejemplo ver ese aumento del lipopolisacárido de la fosfolipasa 2, también ese engrosamiento de la íntima media de la carótida y luego esto lleva a una inflamación. Sabemos que es más frecuente que tengamos incremento de proteína C reactiva, de interleuquina 6, de receptores del factor de necrosis tumoral, también del dímero D, más marcadores de inmunosenescencia más tempranos, CD57, mayor activación de monocitos que lleva a más translocación bacteriana y esto aumenta. Pero no solamente eso, sino tenemos una persona que también puede tener esos factores de riesgo tradicionales, que puede estar fumando, que puede estar abusando o con un consumo de alcohol que esté incrementado, que también puede tener un antecedente familiar, que puede estar hipertenso, que puede estar diabético y que todo esto va a aumentar ese riesgo cardiovascular. Pero no solamente tenemos esto, sino también el uso de antirretrovirales y muchos estudios a través de la historia que han estado tratando de contestar esa pregunta de qué relación hay entre los antirretrovirales y este aumento del riesgo. Y también hemos hablado mucho de ese incremento de peso y sabemos que la obesidad, y bueno, luego aprenderemos más a definir obesidad, pero sabemos que hay muchas vías también que hacen que la obesidad pueda incrementar la resistencia a la insulina, la grasa visceral, la activación del sistema nervioso simpático y todo eso también genera disfunción endotelial, inflamación y nuevamente aumento del riesgo cardiovascular. Y es por eso que todos sabemos que por lo menos las personas que viven con VIH, independientemente incluso del sexo, tengan más o menos el doble de riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues aquí traigo un caso. Un hombre de 51 años tiene un diagnóstico hace 10 años de infección por VIH. Inicialmente, esto es muy frecuente en nuestro país, iniciamos con efavirenz, tenofovir, disoproxil, fumarato, entricitabina y hace un año por efectos neuropsiquiátricos se decide cambiar a dolutegravir, TDF-FTC, a pesar de lo que ya hemos hablado también de algunos efectos que tendríamos que tener en cuenta con el dolutegravir. Esta persona tiene hipertensión, tiene prediabetes, está tomando losartán, está fumando 2 cigarrillos al día y son sus signos vitales. Él tiene en este momento un índice de masa corporal en 28, ya hablamos de que si bien está reevaluado sigue siendo un marcador importante para el seguimiento de los pacientes, pero hace un año, viendo el histórico del paciente, pesaba 73 kilos, el paciente ahora está pesando 80 y tenía un índice de masa corporal que estaba en 25.8, ya estaba en sobrepeso, pero ahora tiene un índice en 28.3, sigue en sobrepeso, pero claramente ha incrementado de peso y le hacemos una circunferencia de la cintura, ojo,
Es un marcador que tenemos que hacer y muchas veces lo olvidamos en el día a día, y quizás con las nuevas definiciones ya vimos cómo no solamente quedarnos con el índice de masa corporal, sino hacer este tipo de mediciones está incrementado. El paciente tiene 520 CD4, está indetectable, tiene anticuerpos positivos para hepatitis B, no tiene hepatitis C, su creatinina está en 1, ha estado estable, tiene un colesterol total en 190, un LDL en 130, un HDL muy regular en 35, triglicéridos en 180, una glicemia en 92 con una hemoglobina glicosilada en rangos de prediabetes. Entonces, le evaluamos el riesgo cardiovascular, ya todos sabemos, múltiples revisiones sistemáticas nos han dicho que igual hay que evaluarlo, que nuestros modelos que tenemos subestiman el riesgo, el que sea el SCORE, el Pooled Color Equation, el Framingham, el DAT, cualquiera de estos nos va a subestimar, pero igual tenemos que medirlo y nos sirve para el seguimiento, y se lo medimos al paciente y el paciente tiene un riesgo del 12.1 a 10 años con un riesgo intermedio que claramente tenemos que tener en consideración. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos hablado también mucho de esto. ¿Vamos a modificar el estilo de vida? La respuesta es un sí rotundo, y hay que asesorar al paciente sobre estos riesgos: dieta, ejercicio, disminución del consumo de alcohol, cesación del tabaquismo. Vamos a cambiar la terapia antirretroviral, vamos a empezar terapia farmacológica, y pues esto lo sabemos, las guías nos lo dicen. Por favor, evaluemos a todos los pacientes con una evaluación de su riesgo cardiovascular, hagamos tamización de dislipidemias, midámosle el perímetro de la cintura, miremos esa también relación entre cintura y cadera, documentemos el peso, el índice de masa corporal, hagámosle seguimiento, tomemos la tensión arterial, pero un poquito más acerca de y qué tanto estos cambios tienen ese impacto, por ejemplo, solamente en la modificación del estilo de vida. Ejercicio y riesgo cardiovascular en VIH. Tenemos que saber más al respecto, realmente nos faltan más estudios, y además es un espacio, decimos, bueno, mandémoslo al deportólogo, pero ¿en cuántos lugares tenemos la oportunidad de mandar un paciente al deportólogo? Y nosotros tenemos que aprender a indicarle ese ejercicio al paciente. Ahí solamente encontré de un estudio original, un estudio piloto en niños y adolescentes, en que les daban un programa combinado de ejercicio aeróbico más resistencia, y ellos encontraron disminución de la presión arterial sistólica, disminución del grosor de íntima media carotidia, mejoró el estado físico general y por supuesto también mejoró la calidad de vida. Y lo que ustedes ven al lado es una revisión sistemática, pero realmente una revisión sistemática sin metaanálisis, que muestran cómo hay evidencia de mejor función endotelial en la población general cuando hacemos ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia, ejercicio de alta intensidad, pero solamente tenemos esa evidencia de mejor función endotelial en población con VIH, para el resto nos falta. También menor rigidez arterial, tenemos evidencia en población general, pero nos falta mejor evidencia en la nos falta evidencia en la población con VIH, y tenemos mejoría de la función inmune por marcadores, evidencia tanto en población general y en VIH, tanto con el ejercicio aeróbico, el entrenamiento de resistencia, y nos falta evidencia con el ejercicio de alta intensidad. Entonces, tenemos que investigar en ello, pero tenemos que empezarlo a utilizar en el día a día. En cuanto al manejo nutricional, nuevamente resaltar la importancia de nuestro manejo con grupos multidisciplinarios y que esta nutricionista nos acompañe en los pacientes. ¿Qué evidencia tenemos? También nos falta mucha evidencia en la población con VIH. Ustedes conocen el estudio Predimed, que no se hizo en población con VIH, sino en población general de alto riesgo cardiovascular, y ellos evaluaron dieta mediterránea más aceite de oliva, dieta mediterránea más nueces, versus no hacer ninguna intervención, y claramente encontraron una disminución del 30% de eventos cardiovasculares relevantes como infarto, ACV, muerte cardiovascular. Y sí tenemos un metaanálisis también en población general que dice que estos patrones dietéticos de alta calidad nos pueden disminuir hasta el 22% esos eventos, tanto en mujeres como en hombres. Así que esperemos mejor evidencia también en VIH, y tenemos el estudio VIH-MED que se está mirando estas intervenciones nutricionales específicamente en la población que nosotros manejamos. ¿Qué hacemos con la TAR? Voy a ir muy rápido en esta parte porque hemos hablado muchísimo de esto, pero tenemos muchos estudios con diferentes terapias. Me voy a
centrar un poquito en la integrasa, que es lo que más usamos como primera línea, y ustedes saben que tenemos la corte Respond, la corte suiza. En el Respond sí encuentran un aumento del riesgo, pero en la corte suiza, con un análisis estadístico mucho más estricto, no ven esta relación contundente. Y empezamos a preguntarnos si cambiar. Ya la doctora Cassetti y el doctor Martínez nos mostró el DUIT cambiando los pacientes a doravirina tanto con TDF-FTC o con TAF-FTC, y ya todos repasamos que realmente un impacto en el cambio de peso en estos pacientes no se vio. Claramente sí se vio adecuada respuesta virológica, y en el estudio de FIND también desde inhibidor de proteasa, en que vemos que hasta las 24 semanas no, y luego hasta las 48, que ya todos cambiaron a la pauta con inhibidor de proteasa, hay una tendencia, pero tampoco se encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Y con nuevas terapias como doravirina, islatravir, en los estudios iniciales 0.17, 0.18, con la dosis más alta de la doravirina 0.75, que sabemos que hoy es 0.25, pues en los desenlaces de peso realmente tampoco vieron una diferencia entre estar con inhibidor de integrasa, específicamente con Victegravir TAF-FTC, versus estar con doravirina islatravir. E incluso los pacientes que venían con TDF antes o con no nucleócido podrían incrementar de peso cuando se cambiaban incluso también a la pauta con doravirina islatravir, lo que habla de ese retorno como a la normalidad y los efectos que conocemos con TDF. Y también repasamos el estudio en estos predictores de aumento de peso que nos muestra el estudio TRIO, en que realmente nos muestra cómo lo más importante y en donde nos tenemos que enfocar es definitivamente en reconocer que las mujeres aumentan más de peso, que las mujeres si son de raza negra, que las personas entre más jóvenes se diagnostiquen van a aumentar más de peso, que los que empiezan con índice de masa corporal normal y las personas con CD4 más bajos, y quizás ahí es que tenemos que centrarnos. Y también vemos cómo los estudios observacionales no nos dejan tan claro que definitivamente este tipo de terapias se asocian con más factores de riesgo fundamentales para riesgo cardiovascular, como hipertensión. Por ejemplo, en el estudio Áfricos, un estudio muy grande, población sin y con VIH, no vemos un incremento real de nueva incidencia de hipertensión, y a pesar de que hoy el doctor Martínez nos mostraba cómo el estudio REPRIV sí encuentra como una relación entre inhibidores de integrasa y diabetes, sí hay por lo menos 2 revisiones sistemáticas que no son contundentes en esa relación. Ahora, ¿qué recordar? Con abacavir pasamos de la evidencia que sí, que no, pero el estudio REPRIV también vuelve como a desempolvar la pregunta y encuentra que esa exposición a abacavir, tanto actual como previa, sí parece asociarse con ese aumento de riesgo cardiovascular. Y quizás aquí el mensaje es, probablemente para mejorar el riesgo cardiovascular, la mejor decisión no sea cambiar terapia solamente por eso, pero seguramente si el paciente sí viene en un tratamiento que tiene abacavir y yo tengo mejores opciones, vale la pena que lo cambie. Estatinas, pues claramente recordar esas indicaciones relevantes de altas intensidad de estatinas que no debemos olvidar: enfermedad cardiovascular con un riesgo de más del 20% por el ASCVD o el que utilicemos, LDL mayor o igual a 190 y los pacientes diabéticos según el riesgo cardiovascular. Claramente todos tenemos ya en la mente el REPRIV y ese número necesario a tratar para evitar eventos cardiovasculares, y como a pesar de que el riesgo esté bajo o intermedio, a mayor riesgo, menor número necesario a tratar. Pero ¿qué otras cosas tenemos que recordar que nos cambia un poco la práctica? Y es que si tengo un paciente de 40 a 75 años, sí debo recomendarle una estatina con un riesgo de 5 a menos de 20% de intensidad, con una dosis de intensidad moderada, y en el de menor de 40 tengo que mirar riesgo-beneficio. Siempre tengo que mirar los otros factores de riesgo, pero quizás quiero detenerme un poquito más, ojo con las interacciones, en eso otro que hemos aprendido del estudio REPRIV. Acá es un estudio del mecanismo que lleva a la estatina a disminuir el riesgo cardiovascular, y esto parece, pues, con este estudio en que a un subgrupo le hacen un angiotag de coronarias y miran los biomarcadores, claramente ven cómo en los pacientes que tienen la estatina, a pesar de su riesgo bajo, ven un cambio en el volumen de la placa coronaria no calcificada, y también dentro de los biomarcadores encuentran que hay
disminución de LDL, incluso y más importante la LDL oxidada, y ya habíamos hablado de la lipoproteína de la fosfolipasa 2 y también hay una disminución. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, cuando ellos miran esa disminución de la placa coronaria no calcificada, no ven que esos biomarcadores se asocien a esa disminución y hacen este otro estudio que también ya publican, en el que encuentran que hay un marcador importante que es el P-Colque, lo voy a nombrar de esta manera, me excuso si lo estoy nombrando mal, que es el potenciador de procolágeno C endopeptidasa 1, y ellos encuentran que este es el marcador que puede estar haciendo que haya menos o que se mejore esas placas no calcificadas y que le dé estabilización a esa placa y explica más o menos el 30 al 80% de los cambios que se ven. También ustedes saben que el estudio deja allí la pregunta de diabetes y el riesgo, y este estudio es muy bonito porque miran en REPRIV cuál es ese riesgo de diabetes y definitivamente encuentran que el mayor riesgo de diabetes se va cuando las personas tienen mayor o igual a 3 factores de riesgo metabólico. Nuevamente la importancia de esa mirada integral, sobre todo en las personas con índice de masa corporal alto, con prediabetes, con síndrome metabólico, son las personas que también pueden llegar a tener más riesgo de tener diabetes, y cuando no ven esos factores de riesgo, miren que sí no ven ese incremento en diabetes. Entonces definitivamente hay que entrar a mejorar toda esa salud metabólica en los pacientes. También tenemos este estudio que mira qué pasa con la pitavastatina y la masa muscular en los pacientes y si puede haber disminución, y ellos no encuentran un efecto que afecte negativamente la masa o la densidad muscular en los pacientes. Y este otro estudio muy lindo de epigenética en el que miran qué pasa con el uso de la estatina, y ellos ven que sí tiene una relación con la velocidad de envejecimiento. Ellos miran la edad cronológica, la edad biológica, y de entrada en todos los pacientes del estudio encuentran que esa edad biológica es mayor que la edad cronológica en la base, pero cuando siguen a los pacientes que están con pitavastatina, encuentran que esa velocidad de envejecimiento se enlentece por el uso de la estatina. Entonces, aquí hay pues varios nos están tratando de contestar por qué estamos viendo ese efecto positivo, y seguramente pues sí va a ser importante usar las estatinas en esta población, como ya lo recomiendan todas las guías internacionales. Y por último, hablar un poquito de los agonistas del receptor de GLP-2 y también algo de otro tipo de medicamentos nuevos para la diabetes, primero empezando por los agonistas de GLP-2. Realmente todo lo que está relacionado con mejora en la salud cardiovascular está muy bien estudiado, se sabe que pueden generar mejor contractilidad, mejor gasto cardíaco, mejor cardioprotección, mejor utilización de glucosa, mayor vasodilatación, menor inflamación, y esto ha hecho que las guías internacionales de diabetes para los pacientes diabéticos, ojo, recomiendan el uso de este tipo de medicamentos, ya sea GLP-1 o SGLT2 inhibidores, independientemente incluso del control de la glicemia, como una medida para mejorar el riesgo y disminuir el riesgo cardiovascular. Y tenemos muchos estudios en población general que han contestado la pregunta claramente, en que claramente tanto los GLP-1 agonistas del receptor como los SGLT2 tienen una evidencia muy contundente en disminución de riesgo cardiovascular, incluso también efectos protectores renales, y por esta razón ha incrementado su uso de manera muy importante en la población de pacientes con diabetes, incluso independiente también de disminución de peso. ¿Qué sabemos en la población con VIH? Tenemos este estudio de Guyen publicado recientemente, en el que él simplemente describe su corte retrospectiva y encuentra que en pacientes, ojo, no en toda la población, sino pacientes con diabetes o con obesidad, podían tener las dos o una de las dos, ellos encuentran disminución de 5.4 kilos de los pacientes, encuentran disminución del índice de masa corporal en 1.8 y una disminución de la hemoglobina glicosilada en 0.16, y ellos encuentran que factores asociados a pérdida de peso es tener el índice de masa corporal basal alto, el tratamiento por más de 6 meses, y no todos estos inhibidores, estos agonistas del receptor
han mostrado disminución del riesgo cardiovascular, hay unos que tienen la evidencia, otros no, y el uso de tirzepatida, que por ejemplo nosotros no lo tenemos disponible en Colombia, se asoció más a estos cambios. También tenemos este estudio en lipohipertrofia con el uso de semaglutide específicamente, y este muestra una disminución de grasa abdominal, eran pacientes, con más de 25 de índice de masa corporal y que tenían definición de lipohipertrofia, pero ojo, no tenían diabetes. Ellos encuentran disminución de la grasa visceral, disminución de la grasa subcutánea abdominal y no tantos eventos adversos. Y por último, este estudio en pacientes con VIH, pero que tienen falla cardíaca, en el que hay que tener cuidado porque estar muy bajo de peso también se ha asociado con mayor riesgo de mortalidad. Y es un estudio que, aunque pequeño, sí muestra que en la población con falla cardíaca, que además tiene VIH, sí hay una disminución de mortalidad con el uso tanto de GLP-1, el agonista del receptor, como con los inhibidores SGLT2. Así que empezamos a tener evidencia, pero por supuesto en las personas que cumplen con las indicaciones. Y ¿qué podría decir como al final de esto? Que también, sin pensar en el costo, que ya hablamos también esta mañana y que puede ser prohibitivo en muchas de nuestras regiones, no hay interacciones significativas con la mayoría de antirretrovirales, que hay que tener en cuenta el retardo del vaciamiento gástrico que pudiera tener problemas con atazanavir, ritonavir, con rilpivirine. También hay que educar al paciente sobre uso, hay que controlar la tolerancia, hay que enseñarlo que tiene que comer más poco, más seguido, para que pueda tener mejor adherencia y, por supuesto, hacer un seguimiento muy juicioso. Para concluir, no sé por qué no está la de conclusión, pero les voy a decir mis conclusiones. Para concluir, definitivamente, el manejo de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario. No podemos quedarnos solamente en un manejo de pensar que hay que cambiar la terapia o pensar que hay que poner solamente estatinas, sino que tenemos que mirar integralmente al paciente. Seguramente el cambio de terapia no es la mejor opción para solamente disminuir el riesgo cardiovascular. El uso de estatinas, cada vez tenemos más información de qué es lo que está detrás y por qué. Seguramente es muy importante, y con estas nuevas terapias solamente usarlas en los pacientes en que claramente tengamos una indicación, pero seguramente van a ser una opción útil para personas, por ejemplo, con problemas de obesidad que no están respondiendo a las terapias convencionales. Muchísimas gracias.